Yo les compartí los resultados de la evaluación de proceso anterior, 2 de 3. No, ¿verdad? Ay. Sí, bueno. Ahora envío otra vez por las dudas. Bueno, y voy a esperar que, si es que ves que a ustedes les llegan los resultados de sus evaluaciones de proceso al correo, ¿verdad? El puntaje que hicieron y las respuestas correctas. Estoy dudando nomás si les llegó de la semana pasada. Yo creo que no les envié. Sí, el eritema multiforme menor, la primera y principal característica, la voy a poner en mi cámara para que me vean. Es importante la diferencia. Dice, el eritema multiforme menor, para empezar, tiene escarapelas típicas, ¿sí? Que tienen 3 partes, el puntito rojo, un halo pálido y luego un halo eritematoso. El eritema multiforme mayor tiene escarapelas atípicas, ¿sí? Que generalmente tiene solamente 2 partes, un centro y una periferia. Primera diferencia, ¿sí? La segunda diferencia, que es súper importante, es que el eritema multiforme menor generalmente no tiene compromiso de mucosas, ni boca, ni ojos, y si tiene compromiso de mucosas, solo una mucosa está afectada. Sin embargo, el mayor tiene 2 o más mucosas afectadas, ¿sí? Y generalmente el menor es limitado a las zonas acrales, parte distal de miembros superiores e inferiores, y el mayor suele ser más diseminado. ¿Y por qué también esto es importante? Porque el mayor tiene mayor probabilidad de progresar a un cuadro más grave como el Steven Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Por eso es importante diferenciar desde el principio del cuadro si es un menor o mayor, porque el mayor tiene peor pronóstico, ¿sí? Eso cuanto a la pregunta de Isa. La vez pasada me habían preguntado sobre algo de las preguntas de acné. No sé si quieren revisar y preguntar otra vez. Isa ficou clara a dúvida. Eso está muy bien diferenciado en el librito que tienen. Algunos compraron, otros tienen el PDF. Eu ainda não coloquei as notas desse parcial no sistema. Esse final de semana eu vou me atualizar, prometo, para vocês saberem. Pero todos tienen habilitado, entiendo. Nadie rindió demasiado mal. Yo estoy casi segura que nadie va a no pasar para el, no habilitar para el parcial. Ustedes todos rinden el parcial, ¿verdad? Ahora, ele da de hoje ou da semana passada? Olhem bem, tem um colega que não entregou o formulário. Se eu der as respostas, repito a pergunta. Aí, Caraíma, não te avisou ninguém que estava com problema? Me confirma. Se você me falar que não, então eu já dou por... Bueno, entonces si nadie le habló al delegado, nadie le avisó a él ni a mí y no entregó ahora su examen, entonces ya pierde esos puntos, ¿sí? Entonces ya les voy a publicar las respuestas. Bueno, sí, Isa, el eritema multiforme mayor también puede tener de repente escarapelas típicas, pero lo más frecuente es que las tenga atípicas. El libro habla así, a veces con ampollas en el centro y atípicas. El mayor puede tener típica o atípica. Eso, vamos a ver las preguntas de hoy.
Isa, sua dúvida é por causa de uma das perguntas de hoje? Ou foi só a dúvida do estudo mesmo? Sí, bueno, la primera pregunta dice paciente de 25 años que debutó con cuadro de convulsiones medicada con difeniliantoína. Creo que les había comentado que los anticonvulsivantes son uno de los principales causantes de farmacodermia. Para que voy a grabar la clase. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña revisión de las respuestas de hoy porque ya es la última clase antes del examen parcial. Pregunta número 1, mujer que se medica con anticonvulsivantes. 2 semanas después inicia máculas purpúricas en labios. Primero inician las lesiones en mucosas, eso es un dato importante. Que luego evolucionan a lesiones necróticas. Ahí la foto que les aparece es de la necrosis. Abarca más del 30% de la superficie corporal. El signo de Nikolsky es positivo. Nos habla de signo de Nikolsky positivo, nos habla de enfermedad activa. Y que abarque más del 30% de la superficie corporal me hace la diferenciación con el Steven Johnson, que era menos del 10. El NET es más del 30%. Entonces, les pregunto, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente del caso número 1? Porque para responder las preguntas tienen que saber su diagnóstico. NET, exactamente. La paciente tiene una necrólisis epidérmica tóxica. Y las respuestas son, ¿es una forma grave de farmacodermia con una mortalidad mayor al 30%? Sí, esa es correcta. La A. Esta entidad no tiene como causa probable el consumo de fármacos, es falso, porque sí es probable que la difeniliantoína le haya provocado. El tratamiento es urgente y se hace principalmente con antihistamínicos, falso. El tratamiento sí es urgente, pero se hace más que nada con inmunosupresores, corticoides, altas dosis o inmunoglobulinas. Los antihistamínicos no ayudan en este caso. Y se pueden producir reactivaciones con la ingesta del mismo fármaco, apareciendo lesiones en el mismo lugar. ¿De qué estamos hablando ahí en ese último? ¿Cuál es la farmacodermia que reaparece siempre en el mismo lugar cuando se toma el mismo fármaco? ¿Se acuerdan? Sí, Robert, Gabriela, que estamos todos certos na resposta. Eritema pigmentado fijo. Muy bien, Nicaraima. Muy bien. Esa fue la pregunta número 1. En la pregunta número 2, esa foto que aparece ahí, ¿de qué es? Esa foto ahí tan linda, tan característica de una paciente mía. Les voy a compartir pantalla. Ai, meu Deus, como é que faz? Compartir mi pantalla. Esta foto tenemos un halo externo, un halo intermedio y un punto central. Acá se ve mejor que esto era una ampolla que se rompió. Después tenemos un halo, otro halo. Hay 3 círculos concéntricos. Cuando tenemos 3 círculos concéntricos, ¿cómo se llama esa lesión? El eritema multiforme menor es el diagnóstico de la patología, pero esa lesión, ¿cómo se llama? Esa lesión tiene un nombre. No, es una escarapela. Muy bien, Gabriela. Es una escarapela típica. Por eso, Isa, el eritema multiforme mayor tiene escarapelas atípicas generalmente y el menor típicas. Porque ahí es una escarapela típica porque tiene las 3 partes. La atípica tiene 2 círculos nomás, este tiene 3. Pero igual, bueno, vamos al...
Tiene 3 círculos concéntricos, son escarapelas típicas. Partimos de ese punto. Es una lesión edematosa típica de la urticaria, no tiene nada que ver. Esta no es una lesión de urticaria. Hasta podría decir que es un poquitito edematosa, pero no tiene nada que ver con urticaria. Es una lesión eritematoviolacea típica del eritema pigmentado fijo, tampoco. Esto no es típico del eritema pigmentado fijo. Es una escarapela típica, la cual se puede observar en el eritema multiforme menor. Totalmente. La escarapela es típica y se puede observar en el eritema multiforme menor. A veces se observa también en el mayor, pero es clásica del eritema multiforme menor. Y ninguna de las anteriores no es porque es la C. ¿Está bien? Mm, sí, tenés, bueno, y ponerle que es al revés, pero tiene 3 partes. Tiene una zona más pálida acá y otra eritematosa acá. Tiene una parte pálida, una parte eritematosa. Puede ser, bueno, podemos considerar ninguna de las anteriores también, pero porque no es exactamente como describe el libro, pero sí es una mancha con 3 círculos concéntricos. Sí, y tienen razón. En el libro describe que el del medio es pálido y el de afuera es más oscuro, pero puede ser también invertido. ¿Ustedes qué pusieron? Tienen razón. Mm, es que no van a ver esta lesión en otra patología, esos 3 círculos concéntricos. Tiene razón que acá el color varió, pero podemos decir que podría ser una escarapela atípica entonces. Pero bueno, podemos considerar, les voy a considerar también ninguna de las anteriores, ¿sí? Bueno, les voy a considerar también esa respuesta. ¿Está? Tiene razón. Tiene importancia en la revisión. Da margen a confusión, sí. Pero eso sí, por tener 3 círculos ya se considera una escarapela. Puede variar más el tono del de adentro y el de afuera. Y esta también es una lesión que está un poco vieja ya, por eso ya va variando. Esta es una paciente mía, no es foto de internet, ¿sí? Bueno, estamos entonces con esa. La siguiente, paciente femenina de 48 años, desconoce patología de base, se dedica a los cuidados del hogar. Refiere que desde hace un año aproximadamente presenta eritema y prurito intenso a nivel del dorso de ambos pies, que se exacerba al realizar la limpieza del hogar descalza. Sobre su diagnóstico podemos afirmar, ¿es un eczema de contacto irritativo agudo? No. ¿Por qué este eczema no es irritativo agudo? ¿Alguien me puede decir por qué ese no es agudo? Porque tiene más de un año y también porque otra cosa, porque se acuerdan que el eczema agudo tiene una característica que son las vesículas, la vesiculación. Y acá no vemos vesículas, acá está seco. Entonces no tiene nada que ver con agudo. ¿Es una forma poco frecuente de enfermedad ocupacional de la piel? No, es frecuente el eczema irritativo de contacto. El diagnóstico en estos casos siempre requiere una toma de muestra para estudio de anatomía patológica. No, yo no biopsio todos estos casos, porque justamente es muy frecuente. Entonces, por frecuencia y por clínica, yo puedo hacer el diagnóstico y ya hago una prueba terapéutica y si responde, ya no se le biopsia al paciente. ¿Cuándo voy a biopsiar? Cuando es un caso recalcitrante, recidivante, que no mejora, ¿sí? En esta etapa podemos utilizar corticoides tópicos potentes como clobetasol y queratolíticos como ácido salicílico. Exactamente, la combinación de los dos, uso el salicílico como queratolítico para que el clobetasol pueda penetrar mejor. Hace más de un año hay liquenificación. Ok, con esa pregunta no hay problemas entonces, ¿verdad? Todos respondieron bien. Esta es la penúltima, ¿verdad? Sí. Paciente femenina de 15 años refiere cuadros respiratorios a repetición desde la infancia. Actualmente está mejorando. Hace un año, eritema y prurito intenso en miembros superiores e inferiores y zonas de flexuras. Hace una semana, luego de estrés emocional, se diseminan.
abarcando más del 90% de la superficie corporal. Sobre la condición clínica de la paciente podemos afirmar: la forma de presentación actual es localizada y se denomina eritrodermia. No, acá yo dije que afecta más del 90% de la superficie corporal, entonces no es localizada, es diseminada. ¿Y se denomina eritrodermia? Sí. Rojo y descamando más del 90% de la superficie corporal se denomina eritrodermia. Eso es correcto. Pero como la primera parte está mal, entonces la A está incorrecta. El síntoma capital de esta entidad es el prurito. Está correcto. La respuesta B es la correcta. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Opa, ¿alguien me dice? Paciente que tenía cuadro respiratorio y luego tiene eritema de prurito en todo el cuerpo. ¿Qué podría llegar a ser? Está el diagnóstico grande y el más fino. Dermatitis atópica. Muy bien. Así, el diagnóstico grande es eczema, ¿verdad? Y el diagnóstico fino es dermatitis atópica. Muy bien. ¿Qué tiene como síntoma capital el prurito? La queratosis pilar y la pitiriasis alba son rasgos primarios, no, son secundarios, y ninguna es correcta, no. La última cuestión: paciente de 58 años, padece cefalea frecuentemente, consume ibuprofeno. Acude al consultorio por máculas eritematoviolaceas en miembros inferiores que aparecen siempre en la misma localización, luego curan espontáneamente, o sea, la paciente no hace ni un tratamiento y desaparece la mancha dejando hiperpigmentación residual, o sea, queda un poquito marrón la zona. Este cuadro clínico es compatible con, ese creo que todos habrán acertado ahora, que es el eritema pigmentado fijo. Muy bien, exactamente. Tudo certo, então? Ok. El de acné y rosácea, ¿quieren repasar también? Yo creo que sí, porque rendieron muy mal. No rendieron muy mal, pero suelen rendir mejor. Quem era só um fica com três? Não entendi. Deixa eu achar. Não, mudou só uma resposta. Mudou só a resposta do eritema multiforme. Tá, deixa eu achar o outro. Rapidão. Este es más largo. Vamos a hacer más rápido. Ah, tá. Tá ótimo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ves que yo mientras estoy hablando, mientras estoy mostrando la pantalla, las preguntas no puedo leerles. Entonces voy a decir rapidito la respuesta y voy a ir explicando por qué. Y si después voy a volver a la pantalla del chat para leer lo que me digan. Si quieren decir algo, pueden habilitar su micrófono y hablar, ¿sí? Yo no les voy a poder leer nomás. Bueno, la pregunta 1: paciente masculino de 18 años, tiene lesiones en rostro, pecho y espalda. ¿Se ve la pantalla? Espérame que. Sí, estoy compartiendo. Bueno, de hace 4 años. Inicialmente eran pápulas y pústulas. Después esas pápulas y pústulas crecen y se forman nódulos. ¿Sí? Se curaban dejando cicatrices proeminentes. Al examen físico se observan comedones abiertos y cerrados. Si yo veo comedones, entonces ya tengo el diagnóstico de certeza que es acné. Puede tener otra cosa más, pero si hay comedones, hay acné. También hay pápulas y pústulas, que puede ser de otras causas, y aislados nódulos. Sobre este paciente es correcto. Este es un paciente con un acné nódulo quístico severo. Acá no se ve tanto, acá se ven más pápulas y pústulas, pero él tenía en rostro nódulos y quistes, y él también tiene formación de cicatrices queloides. Todo esto son cicatrices queloides, ¿sí? En el lugar de cada acné que él tiene, después se forma una cicatriz queloide. ¿Presenta una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial poco frecuente a su edad? No.
es inflamatoria crónica multifactorial, pero es muy frecuente en su edad, no es poco frecuente, por eso es incorrecto. ¿Se trata de una afección del folículo pilosebáceo? Sí. ¿En respuesta a disminución de andrógenos? No, es en respuesta al aumento de andrógenos. ¿Las lesiones predominantes son los comedones? Sí. Ah, no, mentira. En este paciente no predominan los comedones, predominan las pápulas y pústulas. Entonces se trata de una variedad comedónica severa. No existe para empezar comedónica severa. Si es comedónica es siempre leve, ¿sí? Entonces, ¿por qué está mal? Porque no predominan los comedones, predominan pápulas y pústulas y se trata de una variedad. Si me ponían pápulo-pustulosa severa o nódulo quística severa, sí, pero comedónica severa no es y no existe luego esta denominación. En este caso, el tratamiento tópico aislado sería insuficiente para resolver el cuadro, ¿cierto? No podemos a un paciente con estas lesiones tan diseminadas darle solamente cremas, solo tópicos. Sí o sí ya va a requerir un tratamiento vía oral, ¿sí? Entonces, el tópico es insuficiente, esa es la correcta. Femenina 28 años, desde los 25, lesiones tipo acné en rostro. Recordando entonces, repasando que el acné de la mujer adulta es aquel que se presenta en mujeres mayores a 21 años. Cuando tenemos ese acné que se presenta después de esa edad, hablamos de acné tardío o acné de la mujer adulta. Recibe tratamiento tópico con retinoides y antibióticos y oral. Mejora parcialmente, pero recidiva. Cada vez que deja de usar algo, vuelven las lesiones. Además, tiene irregularidad menstrual, o sea, me habla ya de una alteración hormonal. Al examen físico tiene comedones, pápulas pústulas, nódulos. Además, hirsutismo, que es el aumento de vello corporal. Considerando el diagnóstico de esta paciente, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Acné tardío de la mujer adulta. Sobre eso, ¿qué es correcto? ¿Es una condición fisiológica a su edad? No. ¿Es fisiológico? ¿Cuándo? Entre los 12 y los 21 años. ¿Es mandatorio descartar un estado de hiperandrogenismo? Sí, tenemos que descartar síndrome de ovario poliquístico en esta paciente. ¿Qué es un estado de hiperandrogenismo? Se trata de un acné pápulo-pustuloso leve, no es leve, tiene más de 20 lesiones. Eso podría ser discutible porque acá no podemos contar las 20, pero es obvio que si de este lado tiene así, del otro lado tiene también, ¿verdad? Pero no es un acné leve, por eso es falso. Como tratamiento sistémico de primera línea tenemos las tetraciclinas y sus derivados. No, porque este es un caso de acné tardío. Entonces el tratamiento de elección es con anticonceptivos orales. No hay antibiótico que le cure si es que ella no se arregle la parte hormonal. Por eso que no es la primera línea de la tetraciclina y sus derivados en este caso. ¿Ok? Por eso eso no está bien. Paciente lactante menor con placas eritematoidescamativas en el rostro y el cuello. Podemos considerar los siguientes diagnósticos. Dermatitis atópica puede ser, sí, puede ser. Puede ser dermatitis seborreica también. Puede ser un impétigo también. ¿Más de una opción es correcta? Sí. Impétigo, la verdad, es la menos correcta. Esto puede estar impetiginizado. Más bien estaría entre dermatitis atópica y dermatitis seborreica, pero lo importante es que más de una opción es correcta. El impétigo es discutible, pero entre las dos primeras. Femenina 30 años, desde hace 5 años eritema facial. O sea, su rostro está siempre rojo, además le arde y siente que está irritado. Empeora cada vez que sale al sol y cada vez que toma bebidas alcohólicas. No tiene otros síntomas. No tiene dolor articular, no tiene afectación de nada para que yo piense que es un lupus, por ejemplo. Considerando el diagnóstico más probable de esta paciente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Rosácea, ¿verdad? ¿Es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial más frecuente en hombres? No, es más frecuente en mujeres. ¿Las telangiectasias aparecen como primeros síntomas? No, las telangiectasias son síntomas tardíos. Los primeros síntomas son generalmente el eritema, la rubicundez, el flashing. Es importante explicar a la paciente que el tratamiento ayuda a controlar los síntomas, pero no cura la rosácea. Eso es cierto y es muy importante. Y se conoce como flashing el eritema persistente. No, el flashing es el eritema transitorio. Se pone todo rojo y luego se apaga. Se llaman excipientes al conjunto de sustancias en la que un fármaco es aportado a la piel. Es correcto decir que, bueno, esto está todo en el libro, ¿sí? Los polvos inorgánicos tienen propiedades astringentes y refrescantes, siendo útiles para la elaboración de pastas, ¿ok? La fécula y el almidón son inorgánicos, no son orgánicos.
El propilenglicol es útil para baños y compresas, no porque es un aceite. Para baños y compresas se usan líquidos. Bueno, sobre los corticoides tópicos es correcto. El clobetasol es de alta potencia, entonces este está mal. La atrofia epidérmica, la telangiectasia y la hipertricosis son sus efectos colaterales, correcto. Usarlos por largo plazo confiere protección contra infecciones, nada que ver. Al revés, corticoides por largo plazo sabemos que siempre indica inmunosupresión y mayor probabilidad de infecciones. ¿Y la hidrocortisonal 1% tiene potencia muy elevada? No. La hidrocortisonal 1% es la de más baja potencia. Al revés, entonces, ¿sí? En caso de dermatosis aguda, ¿es preferible utilizar cremas o ungüentos? Falso. Dermatosis aguda preferimos usar, ¿qué cosa? Baños, fomentos, lociones, todo lo que sea más líquido y refrescante. El vehículo ideal debe ser farmacológicamente inerte, sí. No sensibilizante, sí, no tiene que irritar a la persona. Estéticamente aceptable, sí, no le puede dejar la cara blanca o grasosa. Y todas las anteriores son correctas, sí. Las tres son características del vehículo ideal. Cuando una dermatosis asiente en cuero cabelludo u otras zonas pilosas, se utilizarán líquidos, lociones, soluciones o geles, correcto. Porque tenemos cuero cabelludo, es difícil, por ejemplo, distribuir una crema o un aceite por todo el cuero cabelludo, entonces mejor algo líquido, más fluido. Los excipientes más grasos, como pomadas o ungüentos, por su poder de retención de agua, se reservarán para las dermatosis agudas, por lo general secas. Entonces ahí hay dos cosas que están mal. Los grasos, pomadas, ungüentos se reservan para la dermatosis crónica, que son secas. Una cosa nomás. Dermatosis crónicas que son secas. Las agudas son húmedas, exudativas. Y las crónicas son secas, así como el pie de la señora que vimos. Entonces, cuando es aguda, exudativa, se usan líquidos, lociones, fomentos. Cuando son secas, dermatosis crónicas, se usan pomadas o cremas grasosas. Opa, no era este. Acá estoy. Ahora voy a leer todo lo que pusieron. Con lo que dice Bohaica me estoy bajando. Robert, ¿esa era sobre la del bebé? ¿Esa era la pregunta del bebé? Sí, ok. Y es seborreica y dermatitis atópica. Más de una es correcta. Entonces era la respuesta C. Ok. ¿Cuál fue la respuesta del 3 y el 4? Acabei de falar, gente. 1, 2, 3 era el bebecito, que la respuesta era más de una opción es correcta. Dermatitis atópica y dermatitis seborreica. Ya dimos las dos cosas, por eso les puse. Ya dimos antes de dermatitis seborreica, que ya sabemos que puede haber acción en el lactante. Y 4 es la paciente con rosácea, que la respuesta correcta es la C, que es importante explicar a la paciente que el tratamiento ayuda a controlar los síntomas, pero no cura. Sí, ya habíamos tenido. Sí, no. No. ¿Sabes por qué les puse Caetano? Porque en la clase que hablaba de dermatitis seborreica, había una diapositiva que yo, y también está en el libro, que se habla de diagnósticos diferenciales de la dermatitis seborreica. Y ahí menciona de que puede ser dermatitis atópica, un diagnóstico diferencial. Sí, por eso les puse. Pero es para que ustedes sepan, es para que yo pongo estas preguntas, para que el día de mañana ustedes cuando vean un bebé en su pasantía de pediatría puedan recordarse, esta es la que la doctora preguntó en el examen. Puede ser una dermatitis seborreica, pero puede ser también una dermatitis atópica. Tengo que pensar en las dos cosas, ¿sí? Les pongo porque es frecuente y es importante y para que les ayude a recordar también en su día a día de médicos que van a ser en un futuro cercano. ¿Está bien? Ustedes son muy inteligentes, rindieron muy bien todos. No les va a hacer falta un puntito. En serio. Además que como les dije, son 10 preguntas y vale, no sé cuánto vale, pero lo que sí es que es
básicamente siempre yo les estoy regalando un punto, porque si vale 5 puntos y hay 10 preguntas, yo siempre redondeo para arriba. Entonces al final todos tienen buena nota. No les voy a considerar para que se acuerden y no se olviden hasta el final de sus días, que cuando piensan en dermatitis seborreica tienen que pensar que puede ser también dermatitis atópica. Pero pasa que eso es lo que dije, el impétigo es luego la menos probable ahí. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? Que ustedes piensen en todas esas cosas cuando tengan enfrente a un bebé. No, es porque yo di dermatitis seborreica que va a ser dermatitis seborreica la respuesta. Tienen que pensar ya como, tienen que ir tratando de pensar como médico. ¿Está bien? Yo solamente no les voy a dar porque sé que no necesitan. Van a estar muy bien sin eso. Bueno, vamos a cargar ya la clase de hoy.